Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta lectura bíblica matutina. Vamos a dar continuación al capítulo 2, del versículo 7 al 11 de la primera carta del apóstol Juan. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por sus saludos. Muchas gracias también por compartir la lectura bíblica con sus contactos. De esta manera podemos llegar a más personas a través de estas lecturas bíblicas matutinas. Esperamos que sea de bendición y que la palabra de Dios nos hable a todos. Recordemos que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. A la hora que nos estés escuchando, le enviamos saludos, deseamos que el Señor le bendiga, le ayude, le fortalezca y que el Señor cumpla su propósito en su vida. Le animo para que lea con nosotros. Si no puede leer, escúchenos. Y en el momento en que estemos dando lectura, abra su corazón, porque estoy seguro que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Vamos a dar lectura a estos versículos del versículo 7 al 11 del capítulo 2. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Aquí tenemos estos versículos que el Señor nos entrega en esta ocasión. Hagamos una breve consideración de estos versículos. Aquí tenemos una aparente contradicción, porque el versículo 7 comienza así: no os escribo mandamiento nuevo. En cambio, el versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O era nuevo o no era nuevo? ¿Y cuál era el mandamiento al que se refiere Juan? En realidad, queridos hermanos, no hay contradicción alguna. El mandamiento es uno, y es el mismo mandamiento antiguo. En 2 de Juan, capítulo 5, aclara que ese mandamiento antiguo es este: que nos amemos unos a otros. Realmente no es nuevo. Eso se encuentra en Levítico 19:18, cuando dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y también fue repetido por nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:28 al 31, cuando dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que, hermanos, aquí tenemos que este mandamiento, como dice Juan, es antiguo. Y solamente tenemos que recordarlo todos los días. Tenemos que escucharlo como si fuera cada día, queridos hermanos, algo nuevo para nosotros. No debemos dejarlo que se nos olvide. No nuevo en el sentido de que no lo sabíamos, sino nuevo que todos los días tenemos que recordarlo con ese mismo deseo, ese mismo anhelo.
y no se nos debe olvidar. Queridos hermanos, esta parte del mandamiento que nosotros tenemos aquí, cuando dice claramente el apóstol Juan que nosotros debemos tener ese amor verdadero, porque si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. No podemos decir que estamos en la luz si estamos, hermanos, todavía aborreciendo al hermano. Yo sé que en el corazón hay una lucha interna acerca de esto que se nos dice claramente cuando nosotros sabemos con toda claridad que debemos amar a nuestros hermanos. Y a veces sentimos que eso no es fácil. Esa lucha es interna, es real, es verdadera. Pero el Señor nos da la victoria para triunfar. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Le cuesta trabajo amar a su hermano? No le estoy preguntando por aquellos que le aman. ¿Por qué? ¿Qué ganancia tenemos de amar a aquellos que solamente nos aman? Realmente esto es difícil cuando amamos a los que no nos aman, pero son nuestros hermanos. Sabemos que hay una lucha, pero podemos triunfar, porque la palabra de Dios es clara que dice, el apóstol Pablo también reconoce en Romanos, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la lucha interna, pero somos más que vencedores. El Señor está con nosotros. Así que, aquí, queridos hermanos, la clave es amar a todos. Debemos amarnos como el Señor nos amó. Porque si no amamos a nuestros hermanos, eso nos lleva a un pecado. El que aborrece a su hermano, hermanos queridos, no puede decir que está en la luz. Está viviendo en la carne, no en el espíritu. Es más, el apóstol es más claro. El apóstol Juan dice que todavía vive en tinieblas, anda en ellas y no sabe a dónde va. Realmente, queridos hermanos, esto no debe existir en el corazón de un creyente. Pero la realidad es otra, tristemente. A veces debemos, aunque nos cueste trabajo reconocer, esto es uno de los retos más grandes que tenemos. Pero debemos enfrentarlo en el poder de Jesucristo, porque trae graves consecuencias, porque esto es un pecado. El no amar a nuestros hermanos es un pecado. Así que, hermanos queridos, que nos quede en esta ocasión el amor a los hermanos. El amor en los hermanos y en Dios hace que permanezcamos en la luz. El que permanece en Cristo es el que guarda el mandamiento. El que permanece en Cristo permanece en la luz y no hay ningún tropiezo en él. Porque el que permanece en Cristo y ama a su hermano esparce la claridad sobre el camino de sus hermanos y su buen testimonio. La lógica es evidente. El que aborrece a su hermano es un tropiezo para los otros. Qué triste es esto. En lugar de ser bendición, somos tropiezos. No debemos hacerlo. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y debemos nosotros seguirlo, y con su ayuda el Señor nos dará la victoria para poder salir adelante. Quiero pedirles que oremos en este momento para que el Señor nos ayude a todos y le pidamos por nuestros hermanos y recordemos este versículo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El Señor dijo que hay de aquel que sea una piedra de tropiezo. Imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel. Que nosotros no seamos tropiezo, que seamos bendición. Oremos por todos. Todos necesitamos que el Señor nos ayude para amar y para ser buen testimonio.
También oremos por las peticiones de oración. Padre bendito, venimos ante ti y reconocemos, Señor, que este mandamiento es muy importante y muchas veces olvidado. Pero aquí nos habla tu palabra. Nosotros no queremos ser tropiezo. Nosotros no queremos estar en tinieblas, queremos estar en luz. Ayúdanos a no dejar que en nuestro corazón entre el egoísmo, que en nuestro corazón entre todo tipo de obra de la carne. La reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quita toda obra que viene de la carne. Ayúdanos y límpianos y danos este corazón amable, este corazón limpio, para que así te podamos agradar. También te pedimos por las peticiones, por las necesidades que nos están enviando en esta hora. Te pedimos por todos, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido que sanes, que restaures y que levantes. Muchas gracias por tu bendita palabra. Te glorificamos y te bendecimos desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Y aquí les esperamos el día de mañana. Vamos a ver otro hermoso pasaje de la Biblia donde el Señor le habla a los hijos, a los padres y a los jóvenes. Y vamos a considerar los siguientes versículos del capítulo 2 el día de mañana. No falte, aquí la esperamos. Por lo pronto deseamos que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.